Hola, buenos días, Manuel. Buenos días, Raúl. Buenos días, queridos oyentes. Pues un día más estamos aquí para hablar, más que hablar, para abrir los micrófonos de esta radio a toda España para que puedan opinar, decir, contar lo que estimen oportuno, tanto del mundo de la discapacidad como cualquier asunto que crean oportuno. Son las 12 de la mañana y 36 minutos. Como cada día, pues vamos a afrontar la recta final de este magazine nacional con el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados. Antes de dar la bienvenida a Dionisio González Otero, recordarles que tienen esos teléfonos preparados para recibir su llamada en el 925 84 12 81. Les recuerdo, repito, cojan un papel y un boli que les voy a dar 30 segundos. Y el teléfono es 925 84 1281 y que si están por la calle y quieren utilizar el WhatsApp, pues nuestro WhatsApp es el 630 35 35 76. Muy fácil de recordar. 630 35 35 76. Insisto que esas dos vías están abiertas para todos nuestros oyentes para que opinen y digan lo que crean oportuno. Y un día más tenemos ya a nuestro presidente, Dionisio González Otero. Muy buenos días. Pues muy buenos días a todos aquellos que nos siguen, como de costumbre, y sí, ratificar un poco lo que bien decía Manuel con respecto a este programa que se abre a todo el público. Principalmente el programa es el mundo de la discapacidad, pero como no nos gusta ser excluyentes, hay que ser incluyentes, pues el nombre es lo de menos. Luego puede ampliar a otras clases de denuncias que, aunque no tengan que ver con el mundo de la discapacidad, así como nosotros recibimos muchísima solidaridad, también nos gusta abrir las puertas de nuestros medios para solidarizarnos contra aquellas causas que sean sanas, justas y necesarias. Todo lo que sea denunciable hay que ponerlo de cara al público para que por lo menos la sociedad no esté engañada. La sociedad que no esté engañada y una sociedad que pues hemos venido hablando, hemos escuchado también a César Vidal en este caso hablar de lo que era antes la ONCE y lo que es ahora la ONCE. Hemos leído algunos periódicos, no muchos, la verdad, porque la sombra de la ONCE llega muy lejos con su publicidad, pero hemos leído muchas noticias donde se les está atacando vilmente por parte de la cúpula de la Organización Nacional de Ciegos Españoles a sus propios vendedores. Lo hemos dicho nosotros y lo dicen los propios vendedores. En las redes hay infinidad ya de comentarios de exvendedores o incluso vendedores actuales de la ONCE que hablan sobre el trato que reciben por parte de su, llamemos, junta directiva. Vamos a leerles y analizarlo con el presidente. Algo que, insisto, lo vamos a hacer porque está en la red. Nosotros nos hemos puesto en contacto con esta persona y nos ha dicho que va a estar encantadísimo de hablar en Oír Radio para todos nuestros oyentes, contando mucho sobre la ONCE. Y les voy a leer lo que ya está en la red y como está en la red, pues lo podemos hacer público. Dice así: la unión hace la fuerza, así lo titula. Me dirijo al señor Miguel Carballeda y a Sánchez Cánovas. Soy Pedro José Ferrer Aunión, vendedor número 716 de la agencia número 697 de Torre Pacheco, en Murcia, de la ONCE. Y espero que los lacayos lameculos le faciliten esta carta que estoy escribiendo, como pueden humillar a las grandes personas y grandes trabajadores que, como yo, admirábamos en pasado a la Organización Nacional de Ciegos Españoles y entrábamos con una ilusión y unas ganas de poder tener una vida digna y no ser excluidos de la sociedad, y que ustedes, como personas, nos humillen por un pantalón
un mal día o simplemente no se ha dado cuenta. Ustedes tengan los santos cojones, es lo que escribe, de destrozar miles de vidas. Como vendedor puedo decirle que menos robar y más dar la cara, porque sin nosotros no sois nadie. Ustedes dicen que son transparentes y yo sé que ustedes tienen un fraude piramidal montado y que voy a hacer público por robarle a mi hijo el pan. Y ni estoy loco ni es un farol. Y por mucho sistema informático nuevo y que me bloqueen, me hagan un seguimiento, me amenacen o paguen a los medios de comunicación, aparte de humillarme y reírse de mi persona por ser discapacitado, según la directora de mi agencia, que solo tienen problemas conmigo y que resulta después de mi investigación. Es una primera parte, luego vamos a leer la segunda de este ex vendedor de la ONCE, que da su nombre, que es Pedro José Ferrera Unión, que da el número de vendedor 716 y que está ubicado en esa agencia 697 de la ONCE de Torre Pacheco, en Murcia. Dionisio, no lo decimos nosotros, lo dicen los propios trabajadores de la ONCE, que los humillan, que entran con mucha ilusión, con muchas ganas de creer que la ONCE pues, va a ser su solución y se dan cuenta que no. Decir que este hombre tiene pinchados los teléfonos, tiene todo presentado en los juzgados, tiene pruebas para todo lo que ha denunciado y que, insisto, está encantado de en el momento que su gabinete jurídico le diga que puede hacerlo, va a estar aquí en los micrófonos de la ONCE para que no, en los micrófonos de la OIT para hablar de la ONCE, para que no seamos nosotros los que hablemos no mal, sino contamos la verdad y la realidad de la ONCE. Las verdades, sí. Yo, haciendo un poco de historia de la ONCE, al principio yo creía que solo era contra el colectivo de discapacitados para proteger a capa y espada el monopolio, algo que es indefendible, pero bueno, te queda todavía la justificación de decir, bueno, están defendiendo lo suyo. Otra cosa que no lo consigan porque los jueces no creo que les amparen en algo que es ilegal. Si los monopolios están prohibidos, están prohibidos. Bien, dicho esto, ahora nos damos cuenta que ya no solamente es contra nosotros, es contra todo lo que no le dé también productividad a estos señores de la directiva de la ONCE. ¿Por qué? Porque se viene demostrando por estas denuncias y otras, como por ejemplo, yo tengo que hacer un poco de historia a la sociedad, que el señor Miguel Durán, cuando era director de la ONCE y cuando se acabó con Prodiecu en el año 87, se firma un acuerdo en el Ministerio del Interior por Ministerio de Trabajo, ONCE y UGT, en el que la ONCE, entonces estaba el gobierno de Felipe González, en el que la ONCE se haría cargo de los trabajadores de Prodiecu para que se erradicara y se acabara con esa actividad de juego de Prodiecu, porque era una sociedad anónima y no podía cubrir con los impuestos que le pedían. Porque claro, si la ONCE está exenta por ser una organización benéfica y Prodiecu por ser una sociedad anónima tenía que pagar, como los casinos, los bingos, el 35%, claro, en el momento que tú tengas que pagar un 35%, a ver de dónde sacan los salarios de los trabajadores. Para poner un ejemplo, nosotros destinamos un 30% a nuestros afiliados trabajadores. Claro, ya te falta todavía hasta un 5% para poder cubrir esa posible realidad de llevar a cabo una integración laboral ajustada a derecho, de tenerles dado de alta en seguridad social, etcétera, etcétera. Bien, me recuerdo que el señor Miguel Durán decía, no trata por igual a los desiguales, como que había que hacer una discriminación positiva para aquellos que somos más débiles, que no tenemos las mismas oportunidades de integrarnos en el mundo laboral, porque la mayoría de las personas que están al 100% de su capacidad física
intelectual, pues pueden trabajar tanto en una obra como en una oficina, como en la hostelería, etcétera, etcétera. Las personas con discapacidad, sobre todo en aquellas actividades que afecten directamente a nuestra enfermedad, a nuestra discapacidad, pues nos va a impedir poderla realizar. Por ejemplo, yo el problema que tengo de columna, pues me impide de levantar peso. Todo lo que tenga que ver con levantar peso, si puedo estar de administrativo, aunque sea en una obra de construcción, pues muy bien, pero como tenga que estar llevándole carretillas de hormigón o de ladrillo o cargando sacos de cemento, pues ahí me machacaría. Por poner un ejemplo, ¿no? Y digo más, me recuerdo, haciendo historia, que ellos decían que los trabajadores de Prodiecu, la mitad no eran discapacitados y que por lo tanto no entrarían en la ONCE, pero es que también nos dejaron fuera a los que sí que lo éramos. Y además decía que es que era porque les hacían competencia desleal, porque tenía trabajadores que no eran discapacitados. Y ahora resulta que ellos le hacen la propia competencia directísimamente a sus propios afiliados invidentes o sean discapacitados físicos o sensoriales, que también tienen ahora. Yo creo que los tienen con el ánimo de que querían acabar con nosotros y por eso les iban metiendo allá, porque se han llevado muchísimos trabajadores nuestros, porque claro, allí se sientan respaldados con los derechos legítimos que tiene que tener un trabajador, no solamente de salario, sino tener también la seguridad social para que el día de mañana puedan tener derecho a una pensión digna a razón de lo que se ha cotizado, ¿no? Y les recuerdo a todos los ciudadanos que a nosotros, a nuestros vendedores, a nuestros afiliados vendedores, que son las bases de esta organización, que es donde hay el mayor número, pues de 3.500 personas, 3.000 son vendedoras y 500 somos administrativos, entre lo provincial, lo local, provincial y autonómico y nacional. ¿Qué ocurre? Que ahora resulta que ellos están haciendo todo lo contrario y todo lo que echaban en cara a Prodiecu. Pero señores míos, si ahora ustedes le hacen la competencia directamente y les impiden de poder llegar a los topes que tienen que vender para poder de alguna forma mantener su salario y su puesto de trabajo fijo, etcétera. ¿Por qué? Porque les están metiendo la competencia ellos directamente, dándole los cupones a las gasolineras, a los estancos, a las librerías, a los bares, a todo María Santísima. Si ya no tiene donde moverse el invidente o el discapacitado físico. ¿Pero por qué? Porque están apostando claramente a que cuanta menos manos de obra tengan, más beneficio les queda. Porque a estos señores, yo tengo entendido, a las gasolineras, estancos, etcétera, que les dan solo el 7%. Nosotros estamos destinando un 30%. Ellos, a los vendedores, más o menos también les saldrá entre un 25% y un 30%. Y si no es algo más, sobre todo en los salarios, porque luego en las comisiones se lo recortan. En las comisiones, cuanto más venden, más bajan. Nosotros no, nosotros siempre es lo mismo, tanto en comisiones como en la parte proporcional salarial. Dicho esto, se vienen descubriendo ellos por sí mismos. Ya dice el refrán de la abuela que cuanto más vas con el cántaro a la fuente, más fácil es que termine por romperse. Pues estos señores tanto nos han desprestigiado, tanto nos han descalificado, que ahora ya se les está volviendo en contra de lo que ellos decían, que hacen todo lo contrario de lo que decían. Puestos de trabajo para discapacitados, pero si se los están quitando de encima, pero se los quitan por cientos y por miles. Pero oiga, ¿esto qué es? Fíjense, también les he recordado alguna vez, y vuelvo a hacer mención sobre ello, porque lo tendremos que ir recordando más de una vez. Esto es como las series que ven mayoritariamente las mujeres, también algunos hombres. Yo también he visto algunas veces series
de las telenovelas, y claro, cuanto más te lo recuerdan, como lo estás viendo todos los días, pues más mantienes en la memoria. Ahora, lo que te dicen hoy y ya no se vuelve a hablar hasta el año que viene, pues se ha quedado en el olvido. Y nosotros ahora hemos reflexionado y hemos dicho, no, aunque parezcamos un poco cansinos, como he dicho anteriormente en otros programas anteriores, ellos llevan 26 años desprestigiándonos injustificadamente, solo con el afán, con el egoísmo y la avaricia de quedarse solos representando a todas las personas con discapacidad cuando no tienen capacidad o no les da la santa gana de llevarlo a cabo. Pues nosotros no lo vamos a consentir. Y digo que saben ustedes que hay ayudas del Ministerio, aprobadas por el Ministerio. Mañana, si no se me olvida, traeré documentos que demuestran que el Gobierno tiene aprobado unas asignaciones desde hace años para la ONCE de hasta 100 millones de euros por año, otros 3 millones, que es el 3% de la fundación, también se lo dan en subvenciones, y otros 10 para hacer frente a los créditos bancarios. Oiga, mire usted, con buen bolo bien se jode. Solo faltaba, como dicen por esta tierra, por Toledo, oiga, solo faltaba que licenciados en Derecho y en Economía y etcétera, y con todos los privilegios a su favor, quitándoles la competencia, que yo digo que esos dineros se los dan, dicen que es porque no han vendido. Primero, que nos lo demuestren. Segundo, ahora que nos demuestren que no lo están utilizando para otros fines, como por ejemplo para acabar con la más sana, justa y necesaria competencia que tenemos todos los ciudadanos. Y que además aquí se demuestra, ellos pueden competir con todos, les protegen para que puedan competir con todos, pero que nadie compita con ellos. Y encima dándoles las subvenciones sin dar cuenta a nadie a dónde van a parar. Es que yo también puedo decir, no, es que de 2.000 millones de euros que tenía que facturar, solo he facturado 1.800, pues deme 200 en lugar de 100, ya solo falta que le pidan eso. No, pero no se queda la cosa ahí sola. Es que también, que antes no lo tenían, también les dejan exentos al 100% de la cuota de la cuota empresarial de la Seguridad Social de todos sus trabajadores. Quiero creer que solo de todos sus trabajadores discapacitados. Pero fíjense en qué abuso, que les han tratado de golpe y porrazo como si fueran un centro especial de empleo a nivel nacional, que no existen, que los centros especiales de empleo solo existen a nivel autonómico. Pues no, a ellos de golpe y porrazo se lo soluciona la papeleta, porque son la niña bonita de las personas con discapacidad, como si no hubiera más discapacitados en España. Mire, les recuerdo a todos que ellos son la minoría, no llega a 100.000 personas de 4.600.000 personas que tenemos algún tipo de discapacidad. Y nosotros vamos a venir demostrando que si ese dinero que les dan es porque no facturan lo suficiente para mantener a su plantilla, ¿por qué les tienen que despedir? Que lo usen para eso, para cubrir las deficiencias de esos vendedores. Y sobre todo, primero, que eliminen la más directa competencia que le hace la propia organización central. La propia central de la Organización Nacional de Ciegos le hace la competencia a sus vendedores. Con esas maquinitas. Con esas maquinitas, con esas gasolineras, con esos bares, sí, que están en todos cuesta esos solo sitios. un 7%. Por favor. Creo que nos han mandado, Raúl, un WhatsApp, ¿no? Eso es, a través de ese 630 35 35 76. Dice: buenos días, me llamo Fernando. Le quiero preguntar al señor Dionisio por qué la UID no pone un contencioso administrativo contra la Hacienda Pública. Pues yo le contesto muy gustosamente. La UID nació de la nada. Nació con el domicilio de mi propia casa, que entonces era de alquiler, ni siquiera mi nombre, de mi suegro. Pero tenía un alquiler baratito,
que costaba incluso poder llegar a cerrar el mes, y que cuando tuvimos una esperanza abierta en vendedor de lotería, nos la quitaron, engañándonos que no iban a pasar a la 11 y nos dejaron sin 11, sin 12 y sin nada, aparte de Prodiecu, de dejarnos sin Prodiecu, ¿no? Que podrían tener sus razones, vale, pero, hombre, ahora no vengan ustedes y lo dejen en peor estado de como estábamos. Que ahí Felipe González sí que tengo que romper una lanza en de que fue condición sine qua non que le puso a la directiva entonces de la 11, en que para cerrar Prodiecu se tenían que comprometer a meternos a trabajar ahí. Yo también, hablando un poco de todo, ya que sale al hilo, yo también digo que, mire ustedes, si el gobierno lo que no quiere es que haya muchas loterías autorizadas y solo quieren que haya una, oiga, represéntenos a todas por igual en esa misma, no que uno haga de su capa un sayo y nos tenga a los demás como criados. Y si no, que nos dejen de trabajar por nuestra cuenta y luego que Dios reparta suerte compitiendo, que ellos tienen las mejores armas, pero nada les va bien, nada. Sí, quedarse con todo, con lo ancho y con lo estrecho del embudo. Eso es lo que quieren los representantes de la 11. Nosotros le vamos a seguir desenmascarando y por supuesto, le vamos a seguir pidiendo cuenta a ver dónde va ese dinero que les dan de subvenciones y no lo emplean para que no tengan que despedir a los trabajadores. Yo para mí que van a Ilunion, donde compran hoteles magníficos, que yo me había hospedado antes en ellos cuando iba de trabajo, en Málaga, por ejemplo, uno de ellos, y al año siguiente, a los 2 años, volví a ir para allá y ya estaba a nombre de Ilunion, del grupo empresarial de la 11. Qué bonito, y en cambio siguen echando a la gente a la calle. No les da para una cosa, pero sí para otra. Tenemos 2 minutos, no has contestado, ¿por qué no nos...? ¿Por qué no nos qué? ¿A la pregunta? El contencioso administrativo contra la Hacienda. Sí, es verdad. Que sí, que como éramos más pobres al principio, pues ni sabíamos cómo recurrir, si tendríamos que ir a un contencioso, no, íbamos dando los palos de ciego, nunca mejor dicho, no contra los ciegos, sino como mejor... Que no encontrábamos la forma... Sí, y desde luego a nosotros nos lo alargan en el tiempo, nos lo alargan. Y ahora estamos otra vez de nuevo en ese contencioso administrativo. Y recuerdo que una vez sí le dieron la razón a la 11, tengo que reconocerlo, en los tribunales europeos, que decía que sí, que el gobierno era ¿cómo se dice? El gobierno español era... Bueno, pues que tenía capacidad para que se pudiera mantener según qué monopolio, pero tenía 2 condiciones que las pisotean, que no debe de ser discriminatoria esa actividad de juego del monopolio, esa actividad de monopolio, ni se tiene que estar gastando dinero en publicidad para hacer de ganar más y más y más y más. Y las 2 cosas las incumplen, por lo tanto, eso ya no tiene validez. Pues ponemos el punto y final por esta semana. Volvemos el lunes con más y mejor. Gracias por la atención prestada. Son las 12 de la mañana, 59 minutos, y en unos segundos la información más cercana a su emisora de Hoy Radio. Gracias.